Shalom a todos, Shabu Tov, buena semana. 18 de febrero del 2024. Mucho frío, lluvia. Bueno, comenzamos. Primera edición. El presidente del bando estatal, el ministro Benny Gantz, anunció un mensaje el viernes antes de que entre el Shabbat sobre la continuación de los combates con Hamas y la posibilidad de que pronto se extiendan a toda la zona de Rafah. Junto antes del Shabbat me gustaría transmitir un mensaje a todos los ciudadanos de Israel y a las familias de los secuestrados. No pararemos hasta que sean devueltos, por cualquier medio. Como lo hemos demostrado esta semana, no habrá un alto el fuego de incluso un día hasta que nuestros secuestrados sean devueltos. En cualquier caso, los combates continuarán hasta que se alcancen nuestros objetivos, afirmó. Es importante que los terroristas de Hamas y sus líderes sepan, no habrá ciudades de refugio sobre o bajo tierra de Gaza, incluso en el próximo mes de Ramadán. El fuego puede continuar. O nuestros secuestrados serán devueltos o nosotros ampliaremos los combates a Rafah. No estamos preparados para esto. Actuaremos en diálogo con nuestros socios. Nos estamos preparando para esto, incluido Egipto como socio. Evacuaremos a la población y a las regiones protegidas y actuaremos. El ministro de Asuntos Exteriores, Israel Katz, reveló por primera vez a la comunidad internacional el expediente UNRWA, redactado por el Ministerio de Asuntos Exteriores y que presenta pruebas claras de la participación de la UNRWA en las actividades terroristas de Hamas. No hay lugar para la UNRWA en Gaza. La UNRWA es el problema, no la solución. La UNRWA sirve como brazo de la organización terrorista Hamas. 12 empleados de la UNRWA estuvieron involucrados en el ataque del 7 de octubre, en el asesinato y secuestro de israelíes. La sede de la UNRWA en Gaza era parte de la organización terrorista Hamas, incluida la conexión de túneles terroristas. Tenemos muchas pruebas de la participación de la UNRWA en actividades terroristas y la expondremos al mundo. Hay otras organizaciones internacionales que pueden sustituir a la UNRWA en Gaza. Pido al jefe de la UNRWA, Philip Lazzarini, que dimita inmediatamente. Respecto al regreso de los secuestrados, el ministro Gantz afirmó: el objetivo más importante del Ministerio de Asuntos Exteriores es devolver a los secuestrados a casa. Jamás se comportó exactamente como se comportaron con los judíos durante el Holocausto. Lo más importante para el regreso de los secuestrados es que continúa la presión militar. Hago un llamado a los líderes mundiales para que presionen a Qatar y otros países para que los devuelvan a todos. Más adelante, en el discurso, el ministro de Asuntos Exteriores Katz llamó al mundo a detener a Irán. Irán amenaza a Europa. Si la comunidad internacional no se moviliza para detenerlos, habrá muchas violaciones en Berlín, La Haya y en toda Europa. Se deberían imponer sanciones a Irán para impedir que obtenga armas nucleares y enfatizó el derecho de Israel a la autodefensa hasta que se alcancen
los objetivos de la guerra y afirmó que la guerra actual no es solo nuestra guerra, sino la de todo el mundo libre, contra el Islam radical y el eje del mal liderado por Irán. Ishai Gardner, de 23 años, de Modi'in Illit, es uno de los asesinados en el ataque ocurrido el viernes en la intersección Ram. Gardner estudió en la yeshiva Kiryat Malachi y antes en la yeshiva Maor Talmid de Rehovot. Sentí las balas volar. Unos segundos después me di cuenta de que estaba herido, recordó A, de 52 años, de Modi'in, en los momentos del ataque. A recibió un disparo entre el brazo y el pecho mientras regresaba del trabajo y pasaba por el cruce en su coche, y fue hospitalizado en el hospital Kaplan en estado moderado. En el ataque murieron 2 personas y 4 resultaron heridas, entre ellas A. Uno de ellos, un joven de 16 años, cuyo estado empeoró y fue trasladado al hospital Schneider en estado crítico. Todo pasó rápido. Me di cuenta de que estaban disparando contra el vehículo. Vi a un terrorista con un arma, me agaché y seguí conduciendo, dijo A. Estaba hablando por teléfono con un amigo del trabajo y le dije que me había lastimado la mano y llamó a la policía. Continué conduciendo hasta Yad Binyamin y una de las ruedas explotó y salí del auto. La gente inmediatamente preguntó qué había pasado y trataron de ayudar. Los paramédicos estaban allí y rápidamente llamaron a una ambulancia. En 3 minutos yo estaba en la ambulancia. Agregó desde su cama del hospital mientras presentaba una de las balas que recogió de su vehículo. Deseo compartir el dolor de las familias y deseo una completa recuperación para el resto de los heridos. Les deseo mucha unidad para el pueblo de Israel, salud y que los secuestrados regresen sanos y salvos. El terrorista, residente en Jerusalén Este, aparentemente vivía en el campo de refugiados de Shoafat, en el noroeste de la ciudad. El ciudadano que mató al terrorista es un ex miembro de la Fuerza de Seguridad y actualmente sirve en la reserva. Yo estaba al otro lado de la carretera, lo vi disparando y corriendo con un arma en la mano, dijo. Cargué contra él, primero disparé desde lejos y luego a corta distancia. Avancé hacia él mientras disparaba. Luego lo alcancé y me aseguré de que fuera neutralizado. Un oficial de policía dijo en el lugar que el ciudadano comenzó a disparar contra el terrorista desde una distancia de 30 metros y dijo que literalmente le disparó desde lejos. Logró neutralizarlo e impidió que continuara la ola de asesinatos. El terrorista llegó a la intersección en un vehículo Mazda. Alrededor de las 12:30, giró en U, salió de su automóvil y abrió fuego con un arma en la parada de autobuses. Los detalles de la investigación revelan que el terrorista tiene la apariencia de un hombre del ISIS, con barba y gorra blanca. Incluso después de la dimisión del rector de la universidad, los dirigentes de Harvard no están dispuestos a revelar cómo y si luchan contra el antisemitismo en el campus y en las aulas. La presidenta del Comité de Educación y Fuerza Laboral del Congreso, Virginia Fox,
anunció que había emitido una citación a los funcionarios de la universidad, instándoles a entregar los documentos relativos a los que la universidad está tomando para erradicar el antisemitismo lo antes posible. Fox pidió a los líderes de Harvard que entregaran los documentos para la revisión del comité, pero estos no lo hicieron. Hace unas 2 semanas, Fox anunció que si antes del 14 de febrero el Comité de Educación no recibía los documentos requeridos de Harvard, emitiría una citación a los funcionarios de la universidad. Después de que no proporcionar los documentos, ni siquiera en la nueva fecha, se emitió una citación a los funcionarios de Harvard, incluido el presidente interino Alan Gerber y la miembro principal de la junta directiva, Penny Pritzker. Los documentos que ya hemos recibido de la universidad son muy inadecuados. Les advertí que la citación está por llegar. Espero que estas citaciones sirvan como una llamada de atención a Harvard de que el Congreso no tolerará el odio antisemita en las aulas o en el campus, dijo la presidenta del Comité de Educación, Virginia Fox. La citación incluye a los funcionarios de Harvard a entregar al comité una serie de documentos que detallan las acciones que tomó la escuela para garantizar la seguridad de los estudiantes judíos en el campus. La fecha límite para la presentación de documento es el 4 de marzo. Un portavoz de Harvard dijo en respuesta a las citaciones que la citación estaba injustificada, pero que la escuela sigue comprometida a cooperar con el comité y continuar proporcionando material adicional mientras protege la privacidad y seguridad de nuestra comunidad. El ministro de Defensa Yoav Gallant reveló ayer los detalles de 12 empleados de la UNRWA que participaron en la masacre del 7 de octubre. Ahora se ha revelado la documentación de las acciones de uno de ellos, Faisal Ali Muslim Naomi, que secuestró un cuerpo del kibutz Bari, que murió en un ataque contra su casa en Nusirat junto con 5 de sus hijos. Se ve a Naomi, una terrorista de Hamas que también trabaja como trabajadora social en la UNRWA, metiendo el cuerpo en un coche junto con un terrorista armado y alejándose con ella. El secuestro del cuerpo tuvo lugar a las 9:30 de la mañana en la entrada del kibutz, donde yacían los cuerpos de 3 hombres que fueron asesinados a tiros y sacados a rastra de sus coches. Naomi y el armado terrorista que estaba a su lado extendieron una manta en la parte trasera de la camioneta en la que venían y metieron uno de los cuerpos dentro. Después hurgaron entre los objetos esparcidos por la calle y agarraron un teléfono móvil y un sombrero y se marcharon, menos de 3 minutos después de llegar al lugar. No está claro por qué no se llevaron los otros cuerpos o si el cuerpo fue efectivamente secuestrado y llevado a la Franja de Gaza. Galán también dijo ayer que Israel ha establecido información de inteligencia según la cual más de 30 empleados de la organización participaron activamente en la ola de asesinatos, ayudando en el secuestro de civiles y soldados. El líder de Hamas, Ismael Haniyeh, afirma que su organización llevó a cabo las negociaciones sobre un acuerdo de intercambio con un espíritu positivo
y con gran responsabilidad, pero sin ignorar el gran sacrificio del pueblo palestino y los logros en la lucha. Anie señaló que jamás se esfuerza a través de un acuerdo de intercambio para lograr la liberación de los prisioneros de seguridad, especialmente aquellos que cumplen largas penas de prisión. Y para ello, esto es una línea roja. Según él, Israel sigue postergando y manipulando a pesar del espíritu positivo mostrado para Hamás en las conversaciones con los mediadores para detener la agresión israelí, poner fin al bloqueo de Gaza y permitir la transferencia de ayuda humanitaria. El líder de Hamás enfatizó que Hamás no aceptará al menos un cese completo de la agresión, la retirada de la Fuerza de Defensa de Israel en la Franja de Gaza, el levantamiento del bloqueo y el regreso de los desplazados principalmente al norte de la Franja de Gaza. El fin de la política de hambruna y el compromiso con la rehabilitación de la Franja de Gaza. O sea que no pide nada. O sea, ellos dicen que hacen un pedido justo y que Israel se niega. Es como que ellos no hicieron nada y que Israel atacó porque sí, entonces ellos están pidiendo. Se olvida de dónde empieza todo esto. Se olvida que empieza en la matanza del 7 de octubre. Bueno, realmente empieza de mucho antes, pero la guerra declarada empieza después de la matanza del 7 de octubre. Y secuestros y violaciones y todo lo que han hecho. Hassan Nasrallah, líder de Hezbollah, amenaza con ampliar la guerra contra Israel tras la muerte de 10 civiles libaneses en ataque de la Fuerza de Defensa de Israel en Nabatía y al-Savana, en el sur del Líbano. En un discurso en conmemoración de los comandantes de la organización que murieron en la guerra, Nasrallah dijo que la reacción a la matanza de civiles ya había comenzado y tenía como objetivo dejar claro a Israel que la expansión de la agresión geográficamente o contra los civiles tendrían una reacción diferente. Nasrallah presentó a Israel dos opciones: volver a las reglas del conflicto como eran hasta hace poco, o un conflicto más amplio. Según él, Israel pagará el precio pagado por las mujeres y los niños que fueron asesinados. Pero los objetivos del ataque de Hezbollah no serán posiciones militares, instalaciones de recopilación, de inteligencia o vehículos. Y esta cuestión está en manos de los combatientes en el campo. Nasrallah afirmó que Israel atacó deliberadamente a civiles para presionar a Hezbollah para que dejara de luchar contra él, pero según él, esto fortalece a Hezbollah y expandiría el conflicto. Hezbollah dejará claro que al enemigo que ha ido demasiado lejos, afirmó Nasrallah, quien también se refirió a la amenaza del ministro de Defensa Galant, diciendo que Galant debe recordar que Hezbollah en el Líbano tiene un enorme arsenal de misiles y que tienen un alcance hasta Eilat. Según Nasrallah, el objetivo del eje de resistencia es derrotar a Israel, impedirle alcanzar sus objetivos, causar tantas pérdidas como sea posibles y permitir que Gaza y Hamás salgan victoriosos de este conflicto. El líder de Hezbollah señaló que los frentes del conflicto en el Líbano, Yemen e Irak
constituyen un factor de fuerza sobre el terreno y un factor de fuerza política que permite a Hamás explotarlos en la campaña contra Israel. Nasrallah también afirmó que Israel se ha esforzado durante años para lograr la inmigración de palestinos y establecer un Estado judío con pleno apoyo estadounidense, y que el ataque de Hamás el 7 de octubre lo reveló. Atribuyó toda la responsabilidad de la situación del gobierno al gobierno estadounidense, diciendo que si hubiera querido, el gobierno estadounidense podría haber puesto fin a la guerra si hubiera detenido el suministro de municiones a Israel. Nasrallah afirmó que Estados Unidos está más interesado en eliminar a Hamás que Israel y que Netanyahu y Galán son los ejecutores del plan estadounidense. Otro más que vive en una nube. Abdu Obeida, portavoz oficial de las brigadas de Al-Qassam, el brazo militar de Hamás, dice que se está acabando el reloj de arena para los secuestrados israelíes retenidos por Hamás. En un discurso grabado que fue transmitido en el sitio oficial de las brigadas de Al-Qassam, Abu Obeida dijo que los secuestrados israelíes heridos y enfermos se encuentran en una situación extremadamente difícil y están luchando por sus vidas. Esto no es sorprendente de todo lo que sufre nuestro pueblo: hambre, sed y falta de suministros médicos y de otro tipo. Los prisioneros del enemigo sufrirán y sufren. Los dirigentes del enemigo y su ejército bárbaro son los únicos que tienen la plena responsabilidad de esto. El tiempo se está acabando muy rápido y tomen esto como una advertencia, dijo. Abu Obeida señaló que el sistema de inundaciones de Al-Aqsa es el nombre que jamás le dio el ataque terrorista de Simchat Torah, ha cambiado y cambiará la faz de la región. Y desde la mañana del 7 de octubre ha marcado el comienzo del fin y el declive de la ocupación más larga y última de la historia moderna. Según él, el sistema de inundación de Al-Aqsa no se detendrá y continuará todo el tiempo hasta que elimine la injusticia y la agresión de la mezquita de Al-Aqsa y de Jerusalén, y será un punto decisivo en la historia de la nación islámica. La lucha junto a los combatientes de nuestra nación continuará en todos los frentes e incluso se expandirá e intensificará frente a la arrogancia y a la salvaje agresión del enemigo, dijo Abu Ubaida. Ya hace varios meses, que qué casualidad, yo dije cuál tendría que ser la reacción en Israel. Y tiene mucho que ver con, con el hombre, con el nombre que ellos le dieron a, a esta guerra, Al-Aqsa. Qué casualidad. El comandante del Comando Sur de Khan Yunis, el general de división Yaron Finkelman, realizó ayer una evaluación de la situación en el Hospital Nasser en Khan Yunis. La operación aquí, en la ciudad de Khan Yunis, en el corazón de la ciudad, en el Hospital Nasser, es muy significativa, dijo Finkelman. Una operación precisa, de alta calidad y enfocada, que hasta ahora nos ha ayudado a capturar decenas de terroristas, incluidos terroristas asesinos dentro del hospital. Continuaremos actuando y luchando en todas partes, inclusive aquí en la ciudad de Khan Yunis, en el corazón de la ciudad, y en todas las partes de la franja de Gaza.
Están haciendo un excelente trabajo. Felicidades. Estamos orgullosos de ustedes. Buena suerte, concluyó el general. El primer ministro de Qatar, Sheikh Mohammed Abdel Rahman Al Thani, ayer, en la conferencia de seguridad celebrada en Múnich, se refirió a las negociaciones sobre el acuerdo sobre los secuestrados entre Israel y Hamás y enfatizó que detener la guerra no debe ser una condición previa para la liberación de los secuestrados. No vemos ninguna razón para seguir luchando, afirmó, pero aclaró, reconocemos la importancia de alcanzar un acuerdo para liberar a los secuestrados, pero también reconocemos la importancia de detener la guerra hoy, incluso sin condiciones previas. Este es nuestro dilema. Desafortunadamente, muchos países dicen que detener la guerra debería tener una condición, un precedente para la liberación de los secuestrados. Esa no es la condición que se debe establecer. Lo que se debe establecer es la situación humanitaria en Gaza. El tiempo no juega a nuestro favor. En las últimas semanas hubo buenos avances en las negociaciones e intentamos llegar a un acuerdo entre las partes, pero en los últimos días no avanzamos como queríamos. Creo que hay todavía diferencias, creo. Si logramos conseguir buenas condiciones en los próximos días, creo que podremos ver un acuerdo en un futuro próximo, pero el patrón de los últimos días no es muy prometedor. O sea, no deja de decir lo que todos ya sabemos. Hay dos posiciones firmes y que no se mueven, que son la intención de Hamás de que se termine la guerra y la intención de Israel de que la guerra no se termine. Es así de, se reduce a esto. El presidente Herzog presentó el libro El fin de los judíos ayer a la noche en una conversación con el comentarista David Ignatius en el escenario de la Conferencia de Seguridad de Múnich. El libro, escrito por Mohammed al-Zahar, uno de los fundadores de la organización Hamas y ex ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina, demuestra una vez más la ideología antisemita de la organización terrorista Hamas y evidentemente de la Autoridad Palestina, ya que fue ministro de Asuntos Exteriores de la Autoridad Palestina, que en esencia es el odio a los judíos y que este libro pide su destrucción. Un llamado que se tradujo en el monstruoso ataque terrorista del 7 de octubre, así como las acciones asesinas de Hamás a lo largo de la guerra. El libro fue localizado y recogido por las fuerzas de seguridad durante sus actividades en la zona de Al-Furqan en Gaza y describe el odio justificado hacia los judíos según él a lo largo de la historia. Por ejemplo, afirma que su libro, que si bien la familia de las naciones y sus líderes definieron a los nazis que trabajaron para destruir al pueblo judío como aquellos que cometieron crímenes contra la humanidad, ellos son de hecho un faro importante y digno para muchos en todo el mundo. Los capítulos del libro se centran en el odio al pueblo judío y justifican la persecución y asesinato de los judíos a lo largo de la historia. Entre ellos se encuentran los títulos El odio ardiente del mundo hacia los judíos y Razones para expulsar a los judíos. Según el presidente de Israel, el libro El fin de los judíos es una prueba más del odio abismal
cuyo objetivo declarado es borrar al pueblo judío de la faz de la tierra. Un odio que se refleja sobre todo en los actos asesinos de la organización terrorista Hamas. En el contexto de la intensificación del fenómeno antisemita en Gran Bretaña, cada vez más judíos ocultan su apariencia judía. Ben Katzaf, propietario de una pizzería ultraortodoxa en Manchester, dijo a la cadena británica Sky News que fue amenazado por lugareños y temía por su vida. Según él, ya no se siente seguro en su trabajo. Me han enviado mensajes amenazantes en Internet, recibo llamadas de personas que no conozco y me preguntan si soy judío. Uno de los residentes ultraortodoxos fue citado por Sky News diciendo que cada vez más judíos dejan de usar kippot, o sea, kippot esto, en los espacios públicos, y también hay quienes esconden las mezuzot, lo que se pone en la entrada de las casas. Según él, no está seguro de tener futuro en Gran Bretaña. Es necesario hacer más para saber que mis nietos tienen un futuro en este país dentro de 20 o 30 años, porque ahora mismo no lo creo. Y esto realmente es alarmante. La manifestación semanal que pide al gobierno que actúe para el regreso de los secuestrados en la Franja de Gaza se celebró ayer a la tardecita, ayer a la noche, en la Plaza de los Secuestros cerca de la base de la Kiryat de Tel Aviv. El evento se desarrolló bajo el título 134 secuestrados, 134 días. Nissan Calderón, hermano de Ofer Calderón, dijo: saquen la política de las divisiones sobre la vida de nuestros seres queridos. Estamos en el momento de la verdad. No habrá muchos más momentos como este pronto si la iniciativa del Cairo colapsa. Ya colapsó. Omri Shatibi, hermano del secuestrado Idan Shatibi, dijo: con Israel los llamo a permanecer juntos con nosotros. Incluso si es difícil, ninguna persona inocente merece pudrirse en el cautiverio. El tiempo es el mayor enemigo de los secuestrados y debemos devolverlos a todos vivos. Y Fat Bibbs, prima de Shiri Bibbs y de la familia Bibbs, dijo: Jordan Shir y Ariel Kfir Bibbs, que están cautiverios en Hamas. Estamos en la oscuridad, solos, con los miedos más terribles que una persona pueda imaginar. Así que lo único que nos queda es gritar y pedir que guardemos, eh, eh, nos piden que guardemos silencio. ¿Qué harías tú en nuestro lugar? ¿Cómo pueden quitarnos eso también? El poder gritar. Jordan Gonen, hermano de Romy Gonen, añadió: querido gabinete, no dejen solos a nuestros soldados en la campaña. Denles el respaldo que merecen en un proceso político a través del acuerdo para liberar a los secuestrados, junto con la difícil maniobra militar que han estado librando durante 134 días. Y así varios familiares eh, y participantes han hablado en esta convocatoria. Para terminar, el primer ministro Netanyahu celebró una conferencia de prensa ayer a la noche desde la oficina del primer ministro en Jerusalén. Dijo así: la esencia de nuestra lucha por la liberación de los secuestrados
son las negociaciones y una firme presión militar. Hasta el momento, las exigencias de Hamás son ilusorias y solo significan una cosa: la derrota de Israel. Si adoptamos estas exigencias. Y por supuesto que no las aceptamos. Pero cuando jamás abandone estas respuestas delirantes, podremos avanzar. No nos detendremos hasta que destruyamos todas las brigadas de Hamás. No está lejano el día en que los líderes de Hamás no tendrán refugio. Es solo cuestión de tiempo. Les digo a los líderes del mundo: Israel luchará hasta que se logre la victoria completa. Y eso incluye a Rafah. Aquellos que quieren impedir que operemos en Rafah en realidad están diciendo: perderás la guerra contra nosotros. No permitiré que eso suceda. Dejé claro en el gabinete que el acuerdo solo se alcanzará mediante negociaciones directas y sin condiciones previas. Israel, bajo mi liderazgo, seguirá oponiéndose al reconocimiento unilateral de un Estado palestino. Y esto ha sido todo por hoy a la mañana y nos seguiremos viendo, si Dios quiere.